Hay historias políticas que empiezan con ambición, otras con dinero, algunas con conspiraciones. Esta empieza con una tragedia. Y esa diferencia es clave para entender por qué Ciro Castillo Rojo logró construir una imagen pública tan poderosa y por qué, justamente por eso, su caída terminó siendo tan estrepitosa. Antes de ser gobernador, antes de las investigaciones fiscales, antes de los operativos policiales y de las órdenes de detención, Ciro Castillo fue, ante los ojos del país, un padre desesperado. Un hombre que apareció en televisión no para pedir votos, sino para pedir ayuda. Y cuando una nación entera te conoce primero desde el dolor, no desde la política, se crea un vínculo emocional difícil de romper. Nadie lo sabía entonces, pero ahí, en ese momento de exposición total, comenzó realmente esta historia. En el año 2011, el Perú siguió durante semanas y luego durante meses la desaparición de Ciro Castillo Rojo en el cañón del Colca. No fue un caso más, fue una cobertura constante, casi obsesiva, que convirtió una tragedia familiar en un drama nacional. Las cámaras acompañaban cada búsqueda, cada reclamo, cada gesto de impotencia. Castillo hablaba frente a micrófonos, con una mezcla de dolor, rabia y acusación directa al Estado. No señalaba solo a personas concretas, sino a un sistema entero que, según él, había fallado. Y ese detalle es fundamental. Desde el inicio, su discurso no fue técnico ni jurídico, fue moral. No pedía procedimientos, pedía justicia, no pedía protocolos, pedía humanidad. En un país profundamente desconfiado de sus instituciones, ese mensaje encontró terreno fértil. En ese proceso, sin proponérselo de manera explícita, Castillo asumió un rol que nadie le había asignado formalmente, el de vocero de la indignación. Ya no hablaba solo como padre, sino como ciudadano que interpelaba al poder. Cada declaración suya reforzaba una idea muy potente. El Estado es lento, indiferente, burocrático. El ciudadano está solo. Y cuando ese relato se repite lo suficiente, cuando se vuelve reconocible y emocionalmente creíble, deja de ser solo una denuncia y empieza a convertirse en identidad pública. Castillo no necesitaba un partido ni un cargo para ser escuchado. Ya tenía algo más valioso: atención sostenida y legitimidad moral frente a millones de personas. Cuando finalmente se hallaron los restos de su hijo, el país asistió al cierre de una tragedia personal, pero no al final de la exposición pública. El duelo no retiró a Castillo de la escena mediática. Al contrario, lo consolidó. Para entonces ya no era solo el padre que buscaba a su hijo, sino un rostro reconocido, un nombre familiar, alguien a quien los medios llamaban para opinar, para reaccionar, para representar el sentimiento de abandono que muchos ciudadanos compartían. Aquí ocurre un punto de quiebre silencioso pero decisivo. La tragedia de dejar solo un hecho doloroso y empieza a funcionar como capital simbólico. No en el sentido vulgar de aprovecharse del dolor, sino en el sentido político profundo de que la experiencia personal se convierte en fuente de autoridad pública. Ciro Castillo era médico de profesión, no provenía de las élites políticas tradicionales ni de los grandes grupos de poder, y eso, en el contexto peruano, lejos de ser un obstáculo, era una ventaja narrativa enorme. El país no confía en los políticos, pero quiere creer en quien aparece ajeno al sistema. Castillo encajaba perfectamente en ese molde. No hablaba como tecnócrata, hablaba como alguien que había sufrido en carne propia el fracaso del Estado. No usaba lenguaje institucional, usaba emociones, y esa combinación
dolor real, discurso directo y ausencia de pasado político es una de las fórmulas más efectivas para construir liderazgo en sociedades cansadas de las políticas tradicionales. Poco a poco, su discurso comenzó a ampliarse. Ya no se limitaba al caso de su hijo. Opinaba sobre seguridad, sobre responsabilidad de las autoridades, sobre negligencia institucional. Sin decirlo explícitamente, empezó a sugerir que el problema no era un accidente ni un error puntual, sino algo estructural. Y cuando alguien instala la idea de que el problema es el sistema, automáticamente se coloca consciente o inconscientemente en el lugar de quien podría cambiarlo. Aquí aparece el germen del político, no aún el candidato, pero sí el personaje que empieza a ver en la política no solo un espacio de crítica, sino una posible herramienta de acción. Este proceso no estuvo libre de tensiones. Con el tiempo, algunas voces comenzaron a cuestionar su exposición constante, su tono confrontacional, su creciente protagonismo. Pero esas críticas no lo debilitaron. Al contrario, lo fortalecían, porque todo outsider necesita antagonistas. Y cada cuestionamiento reforzaba la idea de que Castillo era incómodo para el sistema, que decía cosas que otros no se atrevían a decir. En política, ser cuestionado por el sistema suele interpretarse como una señal de autenticidad, y Castillo empezó a ocupar ese lugar con naturalidad. Aquí es donde la historia empieza a mostrar sus primeras sombras, porque una cosa es legitimidad emocional y otra, muy distinta, es tener capacidad política e institucional. El Perú ha visto repetirse ese patrón una y otra vez. Figuras que emergen desde el dolor, la indignación o el rechazo al sistema y que luego son empujadas por ellos mismos o por su entorno hacia espacios de poder para los que no necesariamente estaban preparados. En ese momento, pocos lo decían en voz alta, pero las señales ya estaban ahí. La figura pública crecía más rápido que la reflexión sobre lo que implica gobernar. Así termina el primer acto de esta historia, no con una elección ni con un cargo, sino con algo mucho más determinante, la construcción de un personaje público basado en el dolor, denuncia y visibilidad constante. Un hombre que el país conoció como padre, luego escuchó como denunciante y que muy pronto empezaría a representarse como alternativa. Nadie sabía entonces cómo terminaría esta historia, pero lo que sí estaba claro es que el escenario ya estaba montado y el personaje, sin saberlo del todo, ya caminaba hacia el poder. El paso de la indignación hacia la política casi nunca se presenta como una ambición explícita. En el caso de Ciro Castillo Rojo, ese tránsito fue especialmente delicado porque se apoyó en una legitimidad emocional muy fuerte, casi incuestionable, construida a partir de una tragedia que el país entero había acompañado en tiempo real. Castillo no apareció diciendo quiero ser autoridad, apareció diciendo esto no puede volver a pasar, y esa diferencia es clave porque convierte la entrada a la política en un acto moral antes que en una decisión estratégica. Cuando alguien logra instalar la idea de que quedarse fuera equivale a ser cómplice, el ingreso al poder deja de verse como una ambición y empieza a verse como un deber. No hubo un anuncio formal, ni un quiebre claro entre el ciudadano indignado y el aspirante al cargo público. Lo que hubo fue una sucesión de opiniones cada vez más políticas, de críticas más estructurales y de silencios calculados que empujaban siempre en una sola dirección. Castillo empezó a aparecer en espacios donde ya no solo se denunciaba, sino donde se discutía
quién debía gobernar y cómo debía hacerlo. El mensaje implícito era potente. Si el sistema había fallado de manera tan grave, entonces no bastaba con señalarlo desde afuera. En algún momento había que enfrentarlo desde adentro. Sus primeras incursiones electorales fueron fallidas, pero lejos de destruir su figura, la consolidaron como outsider. En el Perú, perder elecciones no siempre resta, muchas veces suma. Cada derrota podía ser como la confirmación de que el sistema estaba cerrado, de que los de siempre protegían sus espacios y de que alguien distinto no tenía cabida en la política tradicional. Esa narrativa, repetida con paciencia, reforzaba la idea de que Castillo no era parte del problema, sino alguien a que el problema no dejaba avanzar. Y en una sociedad profundamente desconfiada de los políticos profesionales, ese rol suele generar más empatía que una victoria temprana. El discurso fue tomado forma que no se apoyaba en ideologías claras ni en programas técnicos detallados. Su eje era otro: honestidad, indignación, ruptura moral. Castillo hablaba más de lo que no se debía permitir que de lo que se debía construir, más de limpiar que de gestionar, más de enfrentar que de administrar. No porque no existiera planes o documentos, sino porque no era el centro del relato. El centro seguía siendo el personaje, su historia y su enfrentamiento con un sistema percibido como corrupto e insensible. Ese mensaje encontró un terreno especialmente fértil en el Callao, una región históricamente golpeada por la corrupción, el desgaste institucional y la captura del poder por redes informales. Gobernar el Callao siempre ha sido una tarea políticamente riesgosa, pero precisamente por eso la figura de Castillo encajaba con fuerza. No provenía de la estructura política chalaca tradicional, no cargaba con los apellidos asociados al poder local y se presentaba como alguien que venía a confrontar, no a integrarse. La promesa implícita era clara: alguien que no debía nada a nadie podría enfrentarlos a todos. La campaña regional se construyó más alrededor de esa promesa simbólica que alrededor de una propuesta técnica exhaustiva. La historia personal seguía siendo el principal activo político y el discurso se sostenía en la idea de que el cambio no vendría de la experiencia administrativa, sino de la voluntad moral de hacer las cosas distintas. Ese enfoque suele ser eficaz para ganar elecciones en contextos de hartazgos, pero también concentra todo el proyecto en una sola figura, dejando poco margen para el error. Cuando finalmente llega el triunfo electoral, el punto de no retorno queda marcado. Castillo deja de ser el ciudadano que denuncia y se convierte en autoridad. El outsider alcanza el poder y con ese paso el relato cambia de forma radical, porque a partir de ese momento la indignación ya no basta. El hombre que acusa al Estado para encabezar una parte de él y el mismo sistema que antes era señalado comienza a exigir resultados, decisiones y responsabilidades. Ahí, aunque todavía nadie hablaba de investigaciones ni de escándalos, la tensión ya estaba instalada, porque gobernar no es denunciar, es decidir, y no todos los relatos sobreviven intactos al ejercicio real del poder. El día que Ciro Castillo Rojo asume el gobierno regional del Callao, el relato cambia de naturaleza. La indignación deja de ser discurso y pasa a convertirse en expectativa concreta. Ya no se trata de señalar lo que hicieron mal, sino de demostrar que se puede hacer distinto. El problema es que el poder no se ejerce en abstracto, se ejerce con presupuestos, con expedientes, con firmas, con funcionarios heredados
y con una maquinaria administrativa que no se reinicia con un juramento. El Callao, además, no era una región cualquiera, arrastraba una historia pesada de corrupción, con exgobernadores procesados y condenados, redes enquistadas en áreas clave y una desconfianza estructural hacia cualquier autoridad regional. Gobernar ahí no solo exigía voluntad moral, exigía control político y capacidad técnica desde el primer día. Desde el inicio de la gestión, el estilo fue claro. Castillo gobernó como había hecho política, desde la confrontación. El discurso seguía siendo el de ruptura, el de nosotros contra ellos, el de marcar distancia con todo lo anterior. En términos simbólicos, eso reforzaba una imagen ante parte del electorado que no quería matices ni continuidades. Pero en términos administrativos, esa lógica tiene un costo alto. Cuando un gobierno se concibe como una trinchera permanente, el diálogo interno se reduce, los controles se vuelven incómodos y la desconfianza empieza a reemplazar a los procedimientos. Y en el Estado, cuando la confianza personal sustituye a las reglas, el riesgo se multiplica. Las primeras decisiones de gobierno comenzaron a mostrar una constante, la importancia del entorno, como suele ocurrir con figuras que llegan al poder sin una estructura partidaria sólida, el círculo cercano adquiere un peso enorme. Asesores, funcionarios de confianza, operadores políticos empiezan a ocupar posiciones estratégicas, no siempre por trayectoria técnica, sino por lealtad. Este no es un fenómeno exclusivo de Castillo, pero en contextos frágiles como el del Callao, sus efectos son más visibles. La gestión empieza a depender menos de las instituciones y más de personas, menos de procesos y más de relaciones. Y cuando eso ocurre, la línea entre la decisión política y el manejo discrecional se vuelve cada vez más delgada. Mientras tanto, el discurso público seguía siendo de mano dura y de cambio radical. Castillo se presentaba como alguien dispuesto a enfrentar intereses, a incomodar, a no negociar con el que consideraba las viejas prácticas, pero esa narrativa convivía con una realidad menos visible, el funcionamiento cotidiano del gobierno regional, donde todos los contratos, las compras, los servicios y las obras no se ejecutan con discursos, sino con procedimientos administrativos estrictos. En ese terreno, el margen de error es mínimo. Cada firma deja rastro, cada decisión puede ser revisada y cada omisión también. Poco a poco comenzaron a aparecer señales que en su momento no ocuparon grandes titulares, pero que con el tiempo adquirirían otro significado. Cambios frecuentes en puestos clave, tensiones internas, cuestionamientos administrativos que no se resolvían con claridad. Nada que por sí solo figurara un escándalo, pero sí un patrón, una gestión más preocupada por mantener el control político que por fortalecer mecanismos internos de supervisión. En gobiernos regionales con antecedentes como los del Callao, ese es un terreno especialmente peligroso, porque las instituciones de control están atentas y la fiscalía no observa desde lejos. El problema de gobernar con un relato moral tan fuerte es que cualquier contradicción se amplifica. Cuando alguien llega prometiendo ser distinto, se le exige ser impecable. No basta con no robar, hay que parecerlo en todo momento. No basta con denunciar el pasado, hay que blindar el presente. Y ese es el punto. La figura de Castillo empezó a mostrar tensiones evidentes. La autoridad que había construido su legitimidad enfrentando al sistema ahora debía convivir con él, cumplir sus reglas y aceptar sus controles. Para alguien que había crecido políticamente desde la confrontación,
Ese tránsito no era sencillo. A nivel institucional, el gobierno regional del Callao seguía siendo un espacio altamente vigilado. Contraloría, Ministerio Público y opinión pública observaban con lupa cada movimiento. Y aunque en ese momento no había órdenes judiciales ni investigaciones formalmente conocidas por la ciudadanía, el clima ya era distinto. El gobierno regional ya no era solo un símbolo de cambio, era un foco de atención. Cada decisión empezaba a tener un peso que iba más allá de lo administrativo. Se estaba construyendo silenciosamente un expediente político que algún día podría convertirse en algo más. Lo que muchos no advirtieron en ese momento es que el ejercicio del poder no se revela capacidades, también expone vulnerabilidades. Y cuando una gestión se apoya demasiado en figura del líder, esas vulnerabilidades se concentran en una sola persona. Castillo seguía siendo el eje del relato, el rostro del cambio, el principal vocero de su propio gobierno. Eso le daba fuerza política, pero también lo dejaba expuesto, porque cuando el proyecto se confunde con la persona, cualquier cuestionamiento a la gestión termina golpeando directamente al líder. Así, mientras el discurso público seguía apelando a la lucha contra el sistema y a la promesa de transformación, la gestión avanzaba por un terreno cada vez más estrecho. Las decisiones se acumulaban, los expedientes crecían y las miradas se volvían más incisivas. Aún no se hablaba de caída, aún no se hablaba de fuga, pero el escenario ya estaba cargado, porque en el Estado peruano el verdadero juicio no llega con los discursos ni con las encuestas, llega con los documentos, y esos, una vez firmados, no desaparecen. Con el paso de los meses, la gestión de Ciro Castillo Rojo empezó a entrar en una fase distinta, menos épica y mucho más incómoda, porque el discurso ya no bastaba para contener la realidad administrativa. El Callao es una región donde cada contrato pesa, donde cada servicio tercerizado se mira con lupa y donde el historial reciente de corrupción había activado una vigilancia permanente por parte de la Contraloría, la Fiscalía y la prensa. En ese contexto, los primeros cuestionamientos formales comenzaron a aparecer no como ataques políticos, sino como observaciones técnicas, advertencias administrativas, pedidos de información que en apariencia no tenían mayor dramatismo, pero que marcaban un cambio clave. El gobierno regional dejaba de ser evaluado por lo que decía y empezaba a ser examinado por lo que hacía. Las alertas no surgieron de un solo hecho aislado, sino de una acumulación de decisiones, contrataciones observadas, procesos que despertaban dudas, patrones que empezaban a repetirse. En la lógica del Estado, el problema rara vez es un error puntual. El problema es cuando los errores parecen responder a una forma de gobernar. Y eso fue exactamente lo que empezó a llamar la atención de los organismos de control. La tesis que lentamente se fue construyendo no era la de una mala decisión, sino la de un esquema. No se hablaba aún de delitos, pero sí de posibles irregularidades sistemáticas en la gestión de contratos y servicios del gobierno regional del Callao. Mientras tanto, la reacción política fue coherente con el estilo que Castillo había construido desde el inicio: confrontación y deslegitimización de la crítica. Las observaciones no eran vistas como alertas institucionales, sino como ataques interesados. El discurso volvió a dividir el escenario en dos bandos: quienes querían el cambio y quienes buscaban sabotearlo. Ese recurso efectivo en campaña
suele ser peligroso en gestión porque debilita los mecanismos de corrección interna. Cuando toda crítica se interpreta como conspiración, los controles dejan de ser aliados y pasan a ser enemigos. Y en el Estado, convertir a los controles en enemigos suele ser el primer paso hacia problemas mayores. En paralelo, la Fiscalía empezó a moverse, al inicio de manera silenciosa, como suelen hacerlo los procesos serios: recolección de información, análisis de contratos, cruces de datos, identificación de funcionarios claves. No hubo anuncios espectaculares y titulares ruidosos en ese momento, pero el engranaje institucional ya estaba en marcha. Lo que estaba en juego no era solo la responsabilidad política del gobernador, sino la posible existencia de una red organizada dentro del gobierno regional. Esa idea, que al comienzo parecía exagerada para muchos, empezó a ganar consistencia conforme avanzaban las diligencias. Aquí aparece un punto crucial de la historia: la diferencia entre percepción pública y proceso penal. Mientras una parte de la ciudadanía seguía viendo a Castillo como el outsider que incomodaba al sistema, los expedientes empezaban a contar otra historia, una mucho más fría, basada en documentos, firmas, cronogramas y flujos de dinero. En el ámbito judicial no importan los relatos ni las intenciones declaradas, importan los hechos verificables. Y esos hechos, según la tesis fiscal que se iría consolidando después, comenzaban a mostrar coincidencias difíciles de explicar como simples errores administrativos. A nivel interno, el clima se volvió más tenso. La gestión empezó a operar de modo defensivo. Las prioridades ya no era solo ejecutar políticas, sino resistir cuestionamientos. El gobierno regional pasó de anunciar cambios a justificar decisiones pasadas. Y cuando una administración entra en esa dinámica, pierde iniciativa. Cada movimiento se vuelve reactivo. Cada decisión se toma con el temor de cómo será interpretada. Ese es un punto de inflexión silencioso pero determinante, porque marca el momento donde empieza a sentirse como carga y no como herramienta. El discurso público, sin embargo, no cambió demasiado. Castillo seguía presentándose como víctima de un sistema que no toleraba a quienes intentaban cambiarlo. La narrativa del complot empezó a tomar forma, aunque sin pruebas visibles para la opinión pública. Ese recurso suele funcionar políticamente en el corto plazo, pero tiene un límite muy claro. Los procesos judiciales no se detienen con discursos. Mientras el relato se sostenía en medios y redes, las investigaciones avanzaban en silencio, acumulando elementos que, llegado el momento, saldrían a la luz de manera abrupta. Para entonces, el proyecto político ya estaba profundamente personalizado. No había una estructura sólida capaz de absorber el golpe si algo salía mal. Todo giraba alrededor de la figura del gobernador. Eso hacía que cualquier avance de la fiscalía no solo fuera un problema legal, sino una amenaza existencial para toda la gestión. El margen de maniobra se estrechaba y la sensación de asedio empezaba a ser evidente, aunque no pública todavía. Este tramo de la historia no tiene grandes escenas ni titulares impactantes, pero es quizás el más importante. Es el momento en el que el poder empieza a resquebrajarse por dentro, cuando las advertencias dejan de ser ignorables y cuando la distancia entre el relato político y la realidad jurídica se vuelve peligrosa. Aún
No hay órdenes de detención, aún no hay allanamientos, aún no hay fuga. Por el camino ya está trazado, porque cuando la justicia empieza a mirar de cerca, ya no se trata si algo va a pasar, sino cuándo. El quiebre no llegó con un discurso ni con una conferencia de prensa, llegó con un documento judicial, cuando el Poder Judicial autorizó la detención preliminar por 15 días en el marco de la investigación fiscal por organización criminal y colusión agravada. La historia dio un giro irreversible para Ciro Castillo Rojo. Ya no se trataba de observaciones administrativas ni detenciones políticas. El caso entraba de lleno en el terreno penal. La tesis fiscal hablaba de una presunta red que había operado dentro del gobierno regional del Callao, con direccionamiento de contratos y perjuicio económico al Estado que, según los primeros cálculos oficiales difundidos, superaría el millón de soles. En ese punto, la distancia entre el relato del outsider y la realidad judicial se volvió insostenible, porque en un proceso penal no importan las intenciones ni la historia personal, importan los hechos y las pruebas que los sostienen. El operativo se ejecutó con rapidez y con un mensaje claro de contundencia institucional, allanamientos simultáneos, incautación de documentos, levantamiento del secreto de las comunicaciones y la orden expresa de ubicar al gobernador regional. Pero el nombre que encabezaba la resolución no apareció donde debía. Castillo no fue encontrado, y esa ausencia en un contexto así no es un detalle menor, es una señal política y judicial del enorme peso. Mientras otros implicados eran detenidos, el gobernador regional del Callao pasaba a ser oficialmente no habido, una condición que transforma de inmediato la percepción pública del caso. Ya no se habla de presunción, se habla de evasión, ya no se discute gestión, se discute responsabilidad. Lo que vino después terminó de sellar el impacto. Imágenes difundidas por medios nacionales mostraron a Castillo saliendo de una clínica en silla de ruedas y con mascarilla minutos antes de que la policía llegara con la orden de detención. El video, más allá de cualquier interpretación médica, fue devastador en términos simbólicos, porque instaló una pregunta imposible de esquivar. ¿Sabía o no sabía que iban por él? En política y en justicia, a veces no importa tanto la respuesta como el efecto de la duda. Y esa duda se extendió rápidamente, alimentando la idea de una fuga planificada, de una ventaja anticipada, de un quiebre definitivo entre el gobernador y las instituciones que debía respetar. Desde ese momento, la narrativa del perseguido empezó a chocar frontalmente con los hechos. Castillo difundió mensajes desde la clandestinidad proclamando su inocencia, denunciando arbitrariedad y señalando motivaciones políticas detrás de la investigación. Ese discurso, que en otros momentos podría haber encontrado eco, ahora competía con resoluciones judiciales, con documentos oficiales y con un operativo fallido que había dejado una imagen muy difícil de revertir. En el Perú, cuando una autoridad regional pasa a la condición de prófugo, el juicio social suele adelantarse al judicial y la caída política se vuelve casi de inmediato. El impacto institucional fue profundo. El gobierno regional del Callao quedó sin cabeza en la práctica, obligando a activar mecanismos de reemplazo para garantizar la continuidad administrativa. La gestión que había prometido ruptura y cambio terminó paralizada, atrapada entre la defensa política de su líder y la presión de los organismos de control. Todo el capital simbólico construido durante años se erosionó en cuestión de días.
El padre que había conmovido al país, el outsider que había prometido enfrentar al sistema, ahora era visto por amplios sectores como un gobernante más que huía de él. Aquí se consuma la paradoja central de esta historia. Castillo llegó al poder denunciando al Estado por su ineficiencia y su falta de humanidad, y terminó enfrentándose a ese mismo Estado desde la posición más frágil posible, la del investigado que no da la cara. La tragedia que alguna vez lo legitimó ya no servía como escudo. El relato moral ya no alcanzaba para explicar la ausencia, y cuando eso ocurre, la política se vuelve implacable, porque la confianza, una vez quebrada, rara vez se descompone. Este momento no solo es la caída de una persona, es la implosión de un proyecto político construido casi íntegramente alrededor de una figura, sin estructura de lo que sostenga, sin relato alternativo que lo reemplace. El colapso fue inmediato. La justicia seguía su curso, la opinión pública tomaba posición y el nombre de Castillo dejaba de asociarse al cambio para quedar ligado de manera inevitable a uno de los episodios más graves de crisis institucional reciente del Callao. Hoy, la historia de Ciro Castillo Rojo ya no se discute en clave política, sino judicial. Lo que empezó como un proyecto construido desde el dolor y la indignación terminó absorbida por la lógica más dura del Estado, la de los expedientes, las imputaciones y las resoluciones. La investigación fiscal dejó de ser un rumor para convertirse en una acusación estructurada que habla de una presunta organización criminal operando dentro del gobierno regional del Callao, con contratos direccionados, funcionarios involucrados y un perjuicio económico concreto para el Estado que supera el millón de soles. En ese punto, cualquier debate sobre la intención queda desplazado por una pregunta mucho más simple y devastadora. ¿Qué pasó realmente cuando el poder dejó de ser discurso y se convirtió en decisión? La orden de detención preliminar marcó el momento definitivo. No fue solo una medida judicial, fue un golpe simbólico, porque en la política peruana hay una línea invisible que separa al investigado del prófugo, y una vez que se cruza, el relato cambia para siempre. Castillo no fue encontrado donde debía estar. Su ausencia se volvió noticia, y en cuestión de horas, la narrativa del outsider perseguido empezó a chocar con una imagen mucho más difícil de defender, la del gobernador que no da la cara cuando la justicia toca la puerta. Las imágenes que circularon después, su salida de una clínica minutos antes del operativo, terminaron de sellar esa percepción pública. Más allá de cualquier explicación posterior desde la clandestinidad, Castillo intentó recuperar el control del relato. Negó las acusaciones, denunció arbitrariedad, habló de persecución política y sostuvo su inocencia. Ese discurso, que en otros momentos de su vida pública habría sido eficaz, esta vez llegó tarde y debilitado, porque cuando una autoridad se defiende desde la ausencia, el mensaje pierde fuerza. La confianza que alguna vez se construyó desde la cercanía emocional se desmorona cuando aparece la sospecha de evasión. Y en política, la sospecha suele ser tan destructiva como la prueba. El impacto institucional fue inmediato. El gobierno regional del Callao quedó paralizado, obligado a reorganizarse sin su máxima autoridad, mientras otros funcionarios enfrentaban procesos propios. El proyecto político se desintegró casi en silencio, porque había sido construido alrededor de una sola figura. No había una estructura sólida que resistiera el golpe. No había un relato alternativo que sostuviera la gestión sin el líder. Todo dependía de él.
y cuando él cayó, cayó todo con él. Aquí se cierra el círculo de esta historia. Un hombre que llegó a la política denunciando al Estado por su ineficiencia y su falta de humanidad, terminó enfrentándose al mismo Estado desde la posición más frágil posible. El capital moral que lo impulsó ya no funcionó como escudo. El dolor que lo legitimó ya no explicó sus decisiones y la indignación que le llevó al poder no alcanzó para sostenerlo cuando el poder empezó a exigir cuentas. Este no es solo el final de una carrera política, es una advertencia sobre lo fácil que es confundir legitimidad emocional con capacidad de gobierno, sobre lo rápido que puede escalar un liderazgo construido desde el relato y sobre lo brutal que puede ser el sistema cuando ese relato se quiebra frente a los hechos. La historia de Ciro Castillo no es únicamente la historia de un individuo, es el reflejo de un país que sigue buscando salvadores, outsiders y figuras morales, pero que una y otra vez descubre que gobernar exige algo más que una historia poderosa. Y quizá esa sea la lección más dura de todas. En la política, el ascenso puede construirse con emociones, pero la caída siempre se escribe con documentos.